Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Apple se estrella en China. Es muy interesante lo que cuenta este tipo, Adrián. Aunque no estoy del todo de acuerdo con algunas cosas que hace. Le veo a veces un pelín sesgado, pero muy interesante. Sí, que vamos a verlo. Episodio polémico sobre Elon Musk, en el que, jugando un poquito con su idea de derretir los polos de Marte con bombas nucleares, decidí resumir mi análisis con un Elon no se estrellará en Marte, sino en China. Me han llovido críticas por aquel episodio, pero la verdad es que ha envejecido bastante bien. Lo hice a propósito en el momento del pico casi más alto de las acciones de Tesla, cuando parecía que solo podía seguir subiendo para que no se me pudiera acusar de ventajista, y hoy están un 35% por debajo, es decir, ha perdido más de un tercio de su valor. Llegó a perder 2/3, se ha recuperado. En cualquier caso, yo no hago predicciones de bolsa, no entiendo de bolsa, justamente por eso lo grabé en un momento de su vida en el que parecía que no tenía techo, porque quería desvincular mi tesis del valor de las acciones. Que haya bajado es circunstancial, mi crítica era más hacia la visión de Elon Musk que hacia su desempeño profesional. Es decir, todos los que piensan que tenía razón basados en la bajada, o los que hubieran pensado que me equivocaba si hoy las acciones valieran mucho más, son consecuencialistas, como defino a los chinos exitocráticos. Para mí lo importante aquí es el procedimiento y no tanto el numerito final, que esta vez me beneficia, pero podía haberme perjudicado perfectamente. Más allá del tema bursátil, toqué otro, en esa idea de que Elon se estrellaría en China, y es el de la complejidad de este mercado. Y avancé una discusión, y a esto le doy mucho más mérito que a lo de la bolsa, y fue la de qué pasaría si finalmente compraba Twitter y tenía que hacer frente a las críticas de los chinos por estar etiquetados como medios estatales. Recordemos, en aquella época cualquier medio o periodista chino era etiquetado en Twitter como medio estatal. Para entendernos, era etiquetado como propaganda. De manera bastante vejatoria, sin el menor análisis sobre su objetividad, simplemente por ser chino. Y yo me planteaba, a propósito de los boicots que a veces se generan espontáneamente o no tan espontáneamente en las redes chinas, ¿qué ocurriría si, siendo Twitter de Elon Musk, en algún momento un influencer chino con 20 o 30 millones de seguidores se ofendía muchísimo, y hoy sabemos hasta dónde puede llegar la cultura de la cancelación, y le decía a todos sus seguidores, dejemos de comprar Teslas, este hombre nos etiqueta como propaganda, no es bienvenido a China? Esto se viralizaba, otros influencers se unían, se llenaban las redes de banderitas rojas. No estoy diciendo nada extraño, esto ya había sucedido. Claro, si Elon Musk desetiquetaba, podía parecer que cedía ante la censura china y todas esas cosas que nos cuentan, y si no lo hacía, bueno, la verdad es que esta no era una opción. Ese era mi punto. Elon se iba a enfrentar a debates que quizá jamás se había planteado. Ser acusado de pro-chino en Occidente y de anti-chino en China. Algo de lo que sé un poquito. Puedo decir orgulloso que fui el único que supo prever este conflicto mucho antes de que se produjera. Semanas después, Elon Musk compró Twitter y tan solo unos días... Es que, por ejemplo, aquí, no sé qué opinará Adrián, pero los chinos son muy guarros con el tema de copiar y robar tecnología. Y esto yo lo he visto de primera mano. Luego os cuento el caso de New Balance y New Balance. Días después se generó esta discusión. No me lo podía creer, pero una vez más Elon me sorprendió, por algo él es un genio y yo un aprendiz. En lugar de enfrentarse al debate de revocar el señalamiento de los medios chinos como propaganda, señaló al resto de medios de otros países e, igualándolos a todos, esquivó la discusión. Bravo. Tuvo que superar algunas críticas, pero demostró tener cintura, un equipo de asesores realmente brillante o ambas cosas. Mi punto en aquel momento, casi guionizando este conflicto, no era en sí este conflicto. Era explicar que a este nivel de importancia, hablamos de Tesla, la empresa más cotizada de su sector, un sector fuertemente intervenido, no solo en China, sino en todo el mundo. Hablamos de satélites espaciales, incluso únicamente hablando de Twitter. Este hombre está demasiado expuesto a lo que la política, en especial la política china, considera su Lebensraum, su espacio vital, su terreno de cultivo. De hecho, en aquel episodio todavía puse más ejemplos. Un satélite de Elon estuvo a punto de colisionar con la Estación Internacional China, creo recordar, es irrelevante. Solo qué liada hubiese sido eso, ¿eh? Intento exponer cuántas variables se pueden llegar a combinar para acabar rascándole al iceberg mientras todo el mundo está pendiente de los músicos. Musk ha tenido que enfrentarse a discusiones muy similares ya durante la guerra de Ucrania. Que los que me seguís desde hace tiempo sabéis que solo son las semifinales, la final se juega en el estrecho de Taiwán. Aquí estamos solo probándonos. Pues bien, esto no aplica solo a los tanques ingleses, los misiles antiaéreos estadounidenses, los drones chinos o los mercenarios rusos. Aquí estamos probándolo todo.
incluida la lealtad de multinacionales que quieren seguir facturando. Y obviamente no les interesa que haya muertos, los malditos cadáveres bloquean la carretera y me hacen perder dinero. Si pudierais empujarlos un poquito a los lados. No, en serio. Lo de los satélites de Starlink y su uso militar durante la guerra ha sido otra bofetada a los que piensan que en China las empresas obedecen al gobierno porque es una dictadura comunista, pero que en Estados Unidos... Es que eso es cierto. O sea, el problema que yo veo es que nos han metido desde pequeños que si democracia por aquí, que si democracia por allá, pero hay muchas cosas en las que hay censura total. Igual una persona normal en el día a día no lo nota tanto, porque sí, te puedes cagar en la madre de Pedro Sánchez, de Ursula von der Leyen y tal, pero en ciertas cosas sí lo notas. O sea, por ejemplo, si eres una persona muy, muy, muy poderosa, tienes mucho dinero, hay ciertas cosas que a lo mejor, o sea, hay ciertos enemigos que no te quieres ganar, ¿sabes? Entonces, no sé, quiero decir, no, obviamente no estoy poniéndolo al mismo nivel. Directamente en democracia, pues, o sea, en China pues no hay democracia, pero en términos de libertades nos han vendido que hay una diferencia brutal y no es tanta. Es más, aplico la misma lógica. Tú vas andando por la calle en China, que yo he estado, y tal, y bueno, lo único sí, que no puedes cagarte en la madre del Partido Comunista, pero quitando eso, puedes hacer lo que te salgan los cojones en todos los aspectos. Allá a lo mejor puedes crecer a tasas mucho más grandes sin que levantes... No sé, como esas miradas y te empiezas a ganar esos enemigos que no te quieres ganar, ¿sabes? Unidos están por encima del gobierno porque el neoliberalismo y no sé qué más. No, caballeros, no hay nada por encima del gobierno estadounidense. O mejor dicho, de los intereses militares estadounidenses. Y los chinos saben que Elon Musk puede tener intereses en China, pero cuando tenga que arrodillarse, se arrodillará. Volviendo al comercio, en mi análisis sobre Elon Musk tomo en extrema consideración la dependencia de China a la que se ha expuesto, por ejemplo, Tesla, convirtiendo la fábrica de Shanghai en su Invernalia, su reino del norte, un stronghold desde donde ataca al resto de mercados, a pesar de tener fábricas por todo el mundo, pues estas son mucho más ineficientes. Por supuesto, la leña para las hogueras de las frías noches la tiene mucho más cerca en su fábrica china. Los mayores fabricantes de baterías del mundo, de los que se nutre Tesla y depende absolutamente, son CATL y BYD, que además es su principal competidor. Todo esto expone extraordinariamente a Musk y a Tesla, pero parece que los mismos accionistas que no invierten en empresas chinas a pesar de sus buenos números ante la incertidumbre que les supone China y los volantazos de su gobierno, esos mismos accionistas no ven ningún riesgo en la indefectible dependencia que tiene de China, una empresa extranjera que compite directamente con empresas nacionales clave. Sí, pero una cosa es que fabriques en China y otra cosa la marca. Yo como inversor no pondría al mismo nivel Tesla que cualquier marca. Y ahí está, BYD, los mocos que se come comparado con Tesla. ¿Por qué? Si hay una cosa que saben hacer bien los norteamericanos es controlar el relato. Y eso es así. Y el marketing. Lo inventaron ellos. Normal que sepan manejarlo. Y ahí es donde yo pienso que China penca todavía muy duro. En una industria que, desde la óptica occidental de intervencionismo chino, es crítica en sus estrategias de dominio global. Todo bien. ¿Cómo le iba a prestar yo dinero a ese camello, al que ya se le han muerto varios clientes por sobredosis? Mejor le prestaré mi dinero a su principal cliente, un yonki absolutamente enganchado. ¿Qué podría salir mal? Entre los innumerables e incontrolables charcos en los que se puede meter Musk... Hombre, hay grandes diferencias en este aspecto. Si tú le inyectas dinero a Tesla, la jurisdicción en la que opera Tesla, el control de activos, las sociedades, etcétera, son mucho más fáciles de, no sé, hacer una liquidación, capitalización de esa deuda, etcétera, que una empresa de estas de Shanghai que vete tú, reclámales tú algo. De hecho, ese es el motivo por el que muchas veces casi todos los deals en China se hacen en cash. Me entregas esto, te doy esto. No existe la financiación porque, uno, no le gusta a los propios chinos, no están acostumbrados. Dos, mucha gente no se fiaría de poder recibir el pago. Sin embargo, si tú haces esta misma operación, por ejemplo, un europeo con una empresa estadounidense, digamos que tienes más garantías de que eso se pueda pelear, aunque sea en una corte internacional, etcétera. Hace poco estuvo en India con su nuevo mejor amigo, Narendra Modi, y casi como una quinceañera desubicada que acaba de conocer a Enrique Iglesias, balbuceó: "Yo soy muy fan de Modi". Todo bien, Elon está en la cresta de la ola y ahora mismo puede entrar en una fiesta con la mujer más guapa del momento y a la vez concederle un baile a la chica atractiva que de repente se le antoje, no pasa nada, pero cuidado porque tu pareja no te ha quitado ojo y quizás se hace la digna y sale contigo del brazo porque quiere volver a casa en el deportivo con el que llegó. Pero, aunque los chinos no sean rencorosos, sacada Japón de esta afirmación, algunos recuerdos, al igual que los peores invitados, a veces cuesta que se marchen.
Y a Elon ya le han tomado la matrícula en China, una matrícula verde que además han pagado los chinos. Porque sí, Tesla no existe gracias a China, pero quizás sí subsiste gracias a China. Y lo mismo podríamos decir de Qualcomm, de BMW, de Louis Vuitton o de Apple. La empresa que no solo ha basado su suministro en la irreplicable eficiencia de los sistemas de producción chinos, sino que cuando el mundo se tambaleaba convirtió a... Que a veces hace este tipo de comentarios que me hacen mucha gracia. Como ha dicho, dice, en la irrepetible... Espera. Solo ha basado su suministro en la irreplicable eficiencia de los sistemas de producción chinos. La irreplicable eficiencia de los sistemas chinos está construida por los inversores occidentales que llevaron las fábricas allí. Esos antes no sabían, vamos, ni hacer cucharas de madera. Lo que pasa es que son muchos y al ser muchos dan mucho volumen. Pero, y es verdad que con el tiempo se han especializado muchísimo. No es esclavitud lo que hay allí ya. Es más barato. Ahora sí es verdad que son eficientes, pero hombre, eso de que sea irrepetible, no. Yo, por ejemplo, eso no le veo tanto el MOAT, ¿no? El foso defensivo a China en ese aspecto, porque además la economía industrial ha ido a menos, aunque sigo considerando que es una cosa muy importante a nivel estratégico, pero ha ido a menos. Pero en el caso de... O sea, yo lo que considero, por ejemplo, más clave de cara a lo que definirá qué va a pasar en el futuro es, por ejemplo, el control de África, que eso sí lo están haciendo muy bien los chinos. Claro, ¿dirías que China abraza la innovación en ciertos sectores? Sí, pero de una manera que pienso que es limitante, ¿no? Porque al final el gobierno quiere tener mucho control. Lo que pasa es que también yo lo que pienso con esto es que en cierta manera Estados Unidos hace lo mismo, lo que pasa es que no te dice que lo hace, ¿no? Hay más una apariencia de que son más liberales de lo que realmente son, porque luego en última instancia hay mucho control por parte de las administraciones y cada vez más. Entonces lo que me fastidia es que yo creo que cuando más se necesita los valores fundacionales de Estados Unidos, más los están abandonando. Sino que cuando el mundo se tambaleaba, convirtió a China en su mercado de mayor crecimiento. Un 20% de sus ventas mundiales y un 25% de su beneficio total. Repito, China es un quinto de las ventas de Apple, un cuarto a nivel beneficios, pero es también más de un 80% de las compras de Apple. Sin lugar a dudas, es el país más importante para Apple. Ningún territorio, ni siquiera el lugar donde nacieron, concentra más decisiones empresariales que China. Pero como, de nuevo, al contrario de lo que nos cuentan por la tele, las multinacionales no están por encima del gobierno de los Estados Unidos, sino arrodilladas. Esto aquí, Adrián, en mi opinión, obvia un caso histórico que se explica, ¿no? De cómo, creo que fue con el Imperio Romano. Al final, sí, es cierto, fabricas todo allí, etcétera, perfecto. Te tienen cogido por los huevos, fantástico. Pero es que uno se necesita al otro. ¿Por qué? Porque si mañana Apple desaparece, entonces ¿a quién le va a fabricar? ¿Quién digiere todo eso? O sea, ¿tú crees que la gente va a empezar a comprar porque sí productos chinos? O sea, haces esa asunción que si desaparece Apple, ¿la gente compraría productos chinos? No, eso es una hipótesis que habría que ver si se valida o no. Y mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque todavía hay una percepción de que lo chino no es... O sea, la gente quiere Apple porque es Apple. Esto es lo que es quizá la parte que menos me gusta, ¿no? del análisis de Adrián, y es que imputa solamente la capacidad industrial. Pero si la capacidad industrial fuera tan importante, que lo es, pero no es tan importante, nadie compraría Apple. ¿Por qué? Diría, no, ¿para qué quiero una marca? ¿Para qué quiero la innovación? Bla, 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 pum, pum, pum. Ante él. No solo tiene el estado más grande del planeta en términos absolutos e incluso más grande que China en términos porcentuales, sino que además es el estado que más interviene en las decisiones comerciales de sus empresas. Ay, es que WeChat me espía. No sabes nada, John Nieve. Pues Apple, a pesar de lo feliz que ha sido comiendo con palillos, lo siento, seguridad nacional. Ya sabéis, esto significa que ya no se toman las decisiones con criterios de mercado, sino con criterios políticos. Es el principio del fin de las multinacionales, de alguna forma está bien, porque así caen los de arriba, se limpia el enfermo y se renuevan las células. Pues Apple lleva años intentando mover sus producciones fuera de China para volverse menos dependiente del enemigo de papá. A todos nos ha pasado alguna vez que nuestra novia no era bienvenida en casa.
búscate una mujer buena. No, para mujeres buenas ya tengo a mi madre. A mí, preséntame a las malas. Entiendo perfectamente a Apple. Nada, no ha habido manera, cada intento de divorcio está siendo un auténtico drama, en India ha acumulado fracaso tras fracaso, en Vietnam le ha ido un poquito mejor, pero Vietnam no puede sustituir a China por cuestiones de tamaño, y entre nosotros, si yo fuera un ejecutivo avispado de Apple, también sabotearía mis líneas de producción en India para explicar en el Pentágono que no es que no queramos irnos de China, es que no lo conseguimos. Ahí Foxconn está cumpliendo su parte. Apple morirá el día que China decida que muera. No van a tener tiempo físico para recompensar. La pregunta es, ¿por qué querría China que muera Apple? O sea, es como, joder, o sea, el dineral y la cantidad de puestos de trabajo que da Apple en China, no creo que, no sé, que los van a meter de funcionarios. Ese sería el inicio del fin, ¿no? De el capitalismo que hay en China, ¿no? Para unas cosas. Y luego en el papel no, pero en el papel son los más capitalistas del mundo. En el papel yo creo que China no se andaría con hostias, no quiere perder eso. Convertirse, no son Huawei, no pueden vivir 5 años en una cueva y renacer de sus cenizas, necesitan a China. Y cada noticia de intento de salida de China para diversificar su suministro, para evitar depender del gigante asiático, es una ofensa, una cicatriz con la que China puede convivir, pero de nuevo no olvidan. Apple ha prohibido el uso de iPhones entre sus funcionarios. Esto es el hoy. No sabemos si es algo anecdótico o el principio de algo, de momento no es el fin, no entremos en pánico, pero se parece mucho a cuando la serie del momento anuncian que la próxima temporada será la última. No sabemos si tendrá 8 episodios o 20, pero será la última. ¿Y sabéis en qué se parece Apple a Juego de Tronos o algo? ¿Pero por qué? China prohíbe los iPhone a sus funcionarios y provoca una fuerte caída de Apple en bolsa. Ah, vale, el gobierno de China. Pero será la última. ¿Y sabéis en qué se parece Apple a Juego de Tronos o a Lost el día que anunciaron Bueno, cuando en Estados Unidos hizo lo mismo, ¿no? Con Huawei. su última temporada? En que te lo has pasado muy bien consumiendo, pero eres perfectamente consciente de que el final va a ser un desastre. ¿Qué esperaban los estadounidenses? ¿Que las sanciones a TikTok o a Huawei no iban a tener consecuencias? Es que no hay nadie con deseos de frente al Claro. timón al este de los Apalaches. El día que decidieron secuestrar a la hija del fundador de Huawei, ¿qué se habían tomado? ¿Pensaban que esto podía tener algún tipo de final feliz? Estas cosas son las que hacemos los buenos, los que hablamos de democracia y a los que se nos llena la boca con cosas como lo de la separación de poderes. Hasta los caudillos más despiadados en tiempos remotos sabían que a los emisarios se les respeta. Hasta los tipos más sanguinarios tienen códigos. ¿Esta gente dónde se ha educado? ¿Y por qué los chinos han tardado tanto en contestar? Fácil, porque no estaban preparados. Y los chinos no responden de forma emocional. De nuevo saquemos a Japón de la ecuación, que ellos van directos al hígado. Los chinos toman decisiones racionales. Saben que un boicot es un daño propio seguro y un beneficio incierto, y por tanto llevan 4 años preparándose para mitigar ese daño propio. Recordad, los chinos pueden esperar. O perdonad la puya a la democracia, ningún presidente chino necesita dar una respuesta inmediata a la ofensa estadounidense para no perder las próximas elecciones. Aquí Eso es una gran ventaja. La verdad que ahí nos tienen agarrados de los huevos. Efectivamente, pueden pensarse las cosas, tienen un proyecto más a largo plazo y eso normalmente es mejor, a pesar de otras cosas malas. Y de eso no gastamos, ni teníamos al partido de la oposición criticando no contestar y diciendo si me votáis a mí echaré a todas las empresas estadounidenses de China. No, ese tipo de medidas populistas que destruyen nuestras economías para poder ganar unas elecciones solo ocurren en Occidente. En China se pueden tomar estrategias a 5, 10 o 20 años. Y la estrategia en este caso sin ningún problema. fue aguantad, esperad, no os enfadéis, tragad saliva, algún día nos vengaremos, pero no es el momento. ¿Os imagináis en España al PP o al PSOE diciendo mi administración Es que, tío, por un momento he visto esto, así, y luego he visto esto. Y es que es un gallinero esto. O sea, es que es una corrala. No es un parlamento. Es gente diciendo gilipolleces todos los santos días. O sea, por lo menos en el otro lado, vale, no te les puedes criticar y tal, pero es que igual hay menos que criticarle, ¿sabes? Porque es que no están todo el día diciendo gilipolleces, se ocupan de cosas serias, de bueno, vamos a ver cómo nos cargamos a Estados Unidos silenciosamente. ¿Y aquí qué cojones hacen? ¿Aquí qué cojones hacen todo el día? PSOE diciendo mi administración es la que ha sufrido el golpe y si no respondo perderé las elecciones, pero no lo voy a hacer por responsabilidad. Mirar a este tío, por favor, mirar a este, mirar al espantapájaros Si este. no respondo perderé las elecciones. Y al cínico este. Es que, ¿cómo vamos? O sea, gente, esto es como cuando viene alguien, ¿no? Y le veo como con una base muy mala, ¿sabes? ¿Qué cojones te vas a
¿Qué vas a hacer tú? Tú no vas a hacer dinero en nada, tío. Ni aunque te lo tirasen a la cara, porque no eres capaz. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿cómo va a ir bien el país con esta gente? ¿Cómo va a ir bien el país con esta gente? Con el poder que tiene esta gente y lo ineptos que son. Es que por eso hay veces que de verdad me jode, ¿eh? Me jode, pero yo veo este parlamento y a mí me da más respeto esto. Fíjate lo que te digo. Aguantad, esperad. No sé. A mí esta gente me da más respeto. Esta gente me parece que todos están más preparados y nos acabarán con nuestra civilización, porque nuestra civilización a día de hoy es esto. Es la barra de bar se ha llevado a través de internet, a través de Twitter, y lo que tenemos es charos, cuñados de barra de bar y estos todo el día ganando millonadas a costa de gilipollas que dicen que sanidad, carreteras, educación. Eso es lo que tenemos, gente. ¿Cómo no nos va a ir mal? Es que no, lo que decía antes, no estamos ya en ese punto de no retorno. Yo creo que simplemente hay que prepararse para el impacto. Ya está. Y diversificar todo lo que podáis, intentad que en la medida de lo que podáis seáis ciudadanos del mundo, que vuestro conocimiento, lo que sabéis, lo podáis explotar en cualquier sitio. Gente, yo agarro mi portátil, agarro el Trezor, agarro 4 cosas más y en 48 horas me monto una vida nueva en cualquier lado. En cualquier lado. Si tú eres ese tipo de individuo, te podrás librar del desastre que van a provocar todos estos mamahuevos que hay aquí. España al PP o al PSOE diciendo: mi administración es la que ha sufrido el golpe y si no respondo perderé las elecciones, pero no lo voy a hacer por responsabilidad política. Perderé las próximas elecciones, pero no pasa nada. Los próximos que vengan se beneficiarán de mi trabajo, se vengarán, se llevarán el mérito y yo me alegraré por el bien del país. Lo siento, se me escapa la sonrisa. Es que jamás va a ocurrir eso. Jamás ocurre. Eso no existe en Occidente. Adrián, es que te dedicas a blanquear la dictadura china. No, me dedico a humillar a todos los que no entienden el sistema en el que viven y la superioridad moral con la que salen por el mundo a imponerlo. Volviendo a China y aquel secuestro infame, le dediqué un podcast en su día al tema hace más de 4 años, no me escuchaba nadie por aquel entonces, lo titulé Huawei o cómo Trump desató la tormenta. Os dejo un pequeño extracto. Huawei sufrirá y sufrirá mucho, pero la bala del boicot sorpresa la tienes una única vez. No creo que haya Fíjate, hace 4 años, ni una sola empresa tecnológica, o no, China, que no esté hoy analizando su dependencia de proveedores americanos y cómo diversificar mejor para minimizar el riesgo. No sé si Trump iba en serio o no, no lo sabe él. Pero sí sé que Trump acaba de poner la semilla de una China autosuficiente. Lo daban por muerto a Huawei en aquel momento. La desinformación que tenemos con las empresas chinas es muy parecida a la que tenemos en general a nivel político con los China se hunde de todas las semanas. No tenemos ni la más remota idea de lo que aquí ocurre porque al periodismo lo enviaron a China, al lugar desde donde se escribe hoy la historia de la humanidad. Hay una cosa muy inteligente que hicieron los chinos en la anterior crisis y fue estimular la demanda interna. Como iba a haber crisis y la demanda del resto del mundo iba a caer porque la economía estaba muy sobreapalancada y se tenía que limpiar, a partir del 2010-2011 empezaron a estimular muchísimo su demanda interna. Y ese es el motivo por el que Huawei no puede caer, porque hay millones de chinos que lo utilizan. A contarnos que han demolido una mezquita y eso es terrible porque ahora somos muy pro-musulmanes, a enseñarnos que colocan tu foto en un semáforo cuando cruzas en rojo y eso es horrible porque hay que cruzar en rojo para desafiar al régimen, o si el panda gigante se extingue porque los chinos utilizan su hígado para hacer viagras. Este es el nivel de la información que recibimos hoy sobre China. Para esto pagamos a nuestros corresponsales y claro, de repente nos cuentan, Huawei recibe 30.000 millones de dólares para producir sus próximos chips en secreto. En secreto, pero salen todas las malditas portadas de Occidente, fenomenal. No, a ver, que no supiéramos nada sobre Huawei hasta que ha sacado sus nuevos dispositivos provocando un terremoto en el sector. Era para que dimitiera en bloque todo el periodismo internacional que vive como Dios en China y que todavía se pasa los días dándonos el coñazo sobre el origen del COVID. ¿Os dais cuenta de lo desinformados que estamos? En fin, en este episodio quería recordar lo expuestas que están algunas empresas al mercado chino. Bueno, el tema del COVID sería interesante escuchar qué tiene que decir Adrián de eso. Porque ahí, joder, ahí hemos visto... Ahí ha sido muy heavy, ¿eh? En China. Yo me acuerdo... Bueno, yo pienso que desde que hubo el COVID, ahí, para mí eso sí que fue... Todo cambió mucho. La relación con los proveedores, del propio país, con el mundo, creo que el punto de inflexión es ese. ¿No? Que sería genial si pudieran tomar siempre decisiones bajo criterios de mercado, pero estando sujetas a decisiones con criterios políticos, su futuro me da bastante pavor. Aún así, los chinos son aún más clasistas que nacionalistas, todavía es cool llevar un iPhone o bajarse de un Tesla, pero cuidado, en algún momento, por efímero que fuera, conducir un coche japonés fue considerado traición, y el poder de las redes chinas empieza a ser incontrolable incluso para el propio gobierno chino, aunque de nuevo en ocasiones nos cuente lo contrario, entre nosotros. A veces ya va bien hacer como que no somos capaces de controlar a nuestra plebe si la indignación nos juega a favor.
Los iPhones son todavía un elemento de estatus, da igual que ya no aporte nada diferencial a nivel tecnológico, pensar que los chinos compran iPhones después de un análisis minucioso de sus características técnicas es no entender China, desaprende todo lo que hayas aprendido en la Facultad de Económicas, en China no aplica, los iPhones se venden porque no hay nada más caro. Estoy simplificando, claro, pero la ostentosidad es la clave en la, me río, dictadura comunista. No se puede estar más desubicado. Pero repito, el nacionalismo no... Es que esto es totalmente cierto, tío. Son muy snobs con estas cosas. Y les flipan las marcas, les flipa lo más caro y tal. O sea, es que no tiene nada de comunista. O sea, quiero decir, cualquier muchacha así un poco perdida del barrio Salamanca que te viene a justificar no sé qué ministerio charo y tal, es más comunista que un tío que vive en un barrio en China de las afueras y que trabaja en una fábrica. O sea, de verdad, allí son muy capitalistas, muy clasistas, muy snobs para todo esto. No lidera todavía el pelotón, pero si no lleva la maglia rosa le faltan 5 minutos. Recordad este episodio cuando alguien salga a decir que llevar un iPhone le suena a traición, porque como decía John Stuart Mill, un hombre con una creencia es una fuerza social más poderosa que 99 hombres con intereses. Cuidado ahí con no hacer un mal cálculo, porque al clasista le da lo mismo presumir con un Rolls que con un Ferrari, no tiene fidelidad al proceso, solo al resultado, pero el nacionalismo, por contra, no permite disidencia. Me despido hoy con un Chengyu chino, de esos proverbios de 4 caracteres, que dice así: Bai Zi, Pu Nao. Literalmente 100 reveses sin desaliento. ¿Os suena a alguna empresa china que haya vuelto del infierno? Esta frase se aplica especialmente a situaciones en las que alguien persiste contra viento y marea, enfrentando numerosos obstáculos, pero sin perder la fe ni la determinación. Que paséis una feliz semana. Muy bien, muy interesante. Siempre las cosas que nos cuenta Adrián, porque claro, como yo he estado allí y creo que yo tengo ahí un mix interesante para también poder contrastar algunas cosas. Creo que sobreestima algunas cosas referentes a China, pero hay otras en las que tiene más razón que un santo. Pobre de aquel que no lo quiera ver. Pobre de aquel que no lo quiera ver.